Muy buenas noches, amada Iglesia. Gracias por acompañarnos en este culto de alabanza y adoración a nuestro Dios. Como todos los miércoles nos reunimos pues, para exaltar juntos a nuestro Dios y al mismo tiempo para recibir y ser instruidos en su palabra. Ah, Realmente nuestro propósito siempre es que podamos nosotros conocer más a nuestro Dios y el único modo de poderlo hacer es revisando su palabra, puesto que ahí pues refleja el carácter de Dios, nos indica cómo es Él, nos indica también lo que a Él le agrada, lo que a Él mm, no lo, o lo des- no le agrada. También en las escrituras nos dice cómo debemos acercarnos a Él, con un corazón agradecido, un corazón eh, dispuesto a obedecerle. Ah, entonces los invitamos a que en todo momento también pues puedan revisar los mensajes que transmitimos durante toda la semana. Hoy miércoles pues vamos a seguir ah, aprendiendo de algunos personajes cuyas enseñanzas, algunos personajes bíblicos, ¿no? Cuyas enseñanzas para nosotros son muy importantes que debemos tomar en cuenta eh, mientras nosotros vivimos en este mundo. Ah, Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por este tiempo de alabanza, adoración, por este tiempo también que compartimos tu palabra, Señor. Abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón, Señor, que la palabra que podamos recibir eche raíces en lo más profundo de nuestro ser, que realmente también nos confronte y nos invite a reflexionar, a, a implantar nuevos hábitos en nuestra vida, a dejar también pecados, a dejar um, hábitos también que uh, afectan nuestra relación contigo. Padre, ilumina nuestra mente y nuestro corazón y que todo sea para tu gloria. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, vamos a iniciar el mensaje de este miércoles, pues recordando lo que hemos estado manifestando en los miércoles anteriores, ¿no? En estos hemos cambiado radicalmente de nuestras enseñanzas que hacíamos los días miércoles, porque estábamos enseñando el Salmo 119. Pues ahora vamos a hablar sobre algunos personajes bíblicos cuyas enseñanzas, su estilo de vida debemos aprender para poder implantarlos en nuestra vida y también al mismo tiempo nos va a hacer ver algunas cosas que ellos cometieron y que motivó algunas consecuencias negativas en sus vidas, lo cual pues debemos también aprender cada uno de nosotros. En los mensajes anteriores mencionamos que escalar en niveles de éxito en cualquier área de la vida, sea en lo económico, sea en lo profesional, sea en lo social, o sea en lo espiritual, demanda, pues como todos sabemos, esfuerzo, inversión de tiempo, de fe, inversión también de perseverancia, de sacrificio, etcétera, etcétera. Pero el problema está que una vez alcanzado el éxito, el sostenerse en esas posiciones de altura no es fácil para algunos. Así como existen pues personas que no pueden manejarse en las alturas físicas porque les produce presión alta, mareos, crisis nerviosa. Así también pues existen personas que si bien Dios los bendijo y
los llevó hacia la cumbre de sus vidas. Sin embargo, estas personas, pues de un momento a otro, arruinaron sus vidas por hábitos, vicios, errores y pecados. En los siguientes mensajes vamos a ver algunos ejemplos bíblicos, como dijimos, de personas que fueron levantadas por Dios, alcanzaron la cúspide, otros se mantuvieron y unos se mantuvieron firmemente en la cúspide. Y también vamos a ver otros ejemplos de cómo ellos descendieron por diferentes motivos y también otros, bueno, unos quedaron ahí y otros cómo volvieron a subir la cima. Daremos pues algunas pinceladas de la vida de estas personas. Vamos a aprender de sus experiencias, de sus errores, de los tratos de Dios que tuvo con cada uno de ellos y las cualidades y virtudes que les permitieron pues alcanzar esos niveles de éxito, así como también sus errores, sus hábitos y pecados que los arruinaron y cómo después algunos se volvieron a levantar. Ya hemos visto el caso de José, cómo Dios comienza a tratar con José y cómo lo lleva a la cumbre. Eso es lo que vimos en el primer mensaje. En el segundo mensaje hemos visto el caso de Job. No, la Biblia no dice en el caso de Job cómo llegó a la cumbre, ¿no? Porque la Escritura dice que el testimonio que da Dios de Job es que era un varón perfecto, ¿no? O sea, íntegro, un hombre íntegro. No entendamos esa palabra perfecto también, lo que significa. Pues bien, porque el único perfecto es Jesucristo, ¿no? Entonces, lo que le estaba indicando Dios, que Job era el mejor de su época, ¿no? Ahora, ¿cómo llegó a ello? No dice la Escritura, pero sí cómo se mantuvo en la cumbre. De eso también estuvimos predicando la semana pasada. Hoy vamos a ver a otro personaje y vamos a ver el caso de Josué. Josué, llamado también Oseas, ¿no? Llamado Oseas, hijo de Nun, era descendiente de la tribu de Benjamín, a quien Moisés cambió su nombre por Josué. Y Josué significa Jehová es salvación. Eso lo podemos ver en Números, en el capítulo 13, el verso 16. Vamos a ver cómo ascendió a la cumbre Josué. Y aprendamos, porque hay muchos principios que debemos aplicarlos a nuestra vida. Comisionado por Moisés para salir a la batalla contra el Amalek en un momento de la historia, Moisés comisiona a Josué para que salga a la batalla con Amalek, que eran sus enemigos. En la descripción que se detalla ahí en Éxodo, en el capítulo 17, los versos del 8 al 16, Josué demostró pues dos características. Uno, obediencia y otro, disposición para la guerra. Entonces, aquí hay algo que debemos aprender. Si usted quiere empezar a escalar hacia la cumbre, no solo para alcanzar una vida victoriosa, sino también para un liderazgo exitoso, usted tiene que aprender a obedecer las órdenes tal como le son dadas, sin rezongos, murmuraciones y argumentos. Hay tantas personas, querido hermano, que dicen, me someto a Dios, pero no a los hombres. Simplemente esto no es otra cosa más que rebeldía y una falta de sumisión. Y eso está cubierto de una falsa espiritualidad. Entonces, número uno, si queremos llegar a la cumbre, si queremos llegar, si queremos que Dios nos levante, seamos obedientes y tengamos la disposición correcta del corazón. Es lo primero que podemos aprender
de la vida de Josué. Segundo, Josué también aprendió a subir el monte de la presencia de Dios junto al experimentado varón de Dios, Moisés. Vamos a leerlo, y esto está en Éxodo 24:14. Dice, y se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. Si nosotros comparamos cómo los alpinistas escalan las cumbres, vamos a ver de que ellos suelen ir acompañados de un veterano, quien les servirá no solo pues de modelo, sino también de guía y de orientador. Entonces, el líder que quiere estar en la cumbre, ver la gloria de Dios y someterse a ella, debe caminar todo lo que sea posible junto a los veteranos de la fe, protegidos por ellos y asimilando sus sanos consejos. Mi querido hermano, no intente subir solo a la escabrosa cuesta del liderazgo cristiano para llegar a la cumbre. No intente solo, pues siempre esté acompañado de alguien pues que sea maduro, que alguien que tenga experiencia, que alguien que ha sido tratado previamente por Dios. Ese es algo que tenemos que tomar en cuenta, subir a la presencia de Dios, pero acompañado, ¿no?, de personas que ya han experimentado pues los tratos de Dios en su vida, porque ellos nos van a aconsejar y nos van a guiar correctamente. Tercera cosa que podemos aprender de Josué. Josué siempre fue abnegado y fiel, sirviendo de día y de noche en el tabernáculo, nos dice la escritura. Vamos a leerlo, está en Éxodo 33:11. Y dice, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Entonces, aquí también encontramos algo que tenemos que tomar en cuenta. El servicio a Dios, así como a su guía y mentor, así como a la gente en general, es un buen secreto para escalar a la cumbre y mantenerse en ella. Cuando perdemos la expectativa del servicio, mi querido hermano, nos desviamos del propósito divino. Dios te levanta para que sirvas, no para que te sirvas de ellos, sino para que servir. Todo liderazgo, pequeño o grande, se basa en el servicio. Tercera cosa que tenemos que aprender. La cuarta, Moisés también era cuidadoso y protector de su líder y pastor. Vamos a leer, está en Números, en el capítulo 11, los versos del 28 al 29. Dice, entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo, Señor mío, Moisés, impídeselos. Y Moisés le respondió, ¿tienes tus celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. En la historia nos dice que Moisés dio orden para que los 70 ancianos puedan ir al tabernáculo, pero dos de ellos no fueron, Elbad y Melad. Ellos estaban profetizando, pero ellos no habían salido con Moisés y los 70 varones al tabernáculo. Y eso fue interpretado por Josué como un acto pues de deslealtad hacia su pastor, ¿no? Por eso él reaccionó así. Entonces, aquí hay algo que tenemos que aprender. Si usted aprende a amar, a respetar, a proteger y a cuidar
de su líder pastor estará siendo siembra para su ascenso. Y cuando esté en la cumbre, otros lo protegerán a usted. Hay un principio bíblico. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Muchos líderes han sido desleales a su progenitor espiritual. Y aunque de repente pudieron haber alcanzado cierto nivel de éxito, se desploman sin alcanzar, sin llegar a la cumbre, según Dios. Otra característica que tuvo Josué es que Josué fue un explorador visionario. Y esto tenemos que recordar lo que pasó cuando Moisés mandó a los 12 espías a que reconozcan la tierra prometida y ellos regresaron y 10 de ellos dieron informes negativos, mientras que los 10 espías negativos estaban controlados por el temor, la duda, la rebelión y la cobardía. ¿Cuáles fueron las palabras de Josué? Vamos a leerlo. Está en Números, el capítulo 14, el verso 8. Y dice, si Jehová se agrada de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos las entregará, tierra que fluye leche y miel. Entonces, aquí también hay algo que tenemos que aprender si queremos llegar a la cumbre. El visionario no ignora los peligros, los gigantes y el precio a pagar, pero sus ojos están puestos en la cumbre de la bendición, donde fluye la leche y la miel espiritual. Es importante tener visión, porque la visión da esperanza y mantiene pues el espíritu vivo. Si queremos alcanzar la cumbre, tenemos que tener una visión también. Eleva la vista, nos da grandes expectativas. La visión, mi querido hermano, vence el temor, vence el fracaso, a la enfermedad, al enemigo, a los problemas, a las circunstancias y nos remota gradualmente pues hacia la cumbre. Aprendamos de esto. Otra cosa que tenemos que aprender también de Josué es su ascenso a la cumbre. Y ese fue el resultado de una oración profunda y ferviente de Moisés como siervo de Dios. Vamos a leerlo en Números, en el capítulo 27, los versos del 15 al 18. Y nos dice, entonces respondió Moisés a Jehová diciendo, ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Y Jehová dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Aquí tenemos algo que recordar muy bien, mi querido hermano. Ninguno llega a la cumbre fortuitamente, ninguno. Esto se logra gracias a una intercesión ferviente y silenciosa, que puede ser de una esposa, de un esposo, de una madre, de un padre, de un amigo, de un equipo, de una iglesia, pero sobre todo por la oración de un verdadero Padre espiritual que desea pues lo mejor para la persona que viene pastoreando de parte de Dios. Sin quien nos levante sobre sus hombros en oración, mi querido hermano, es difícil llegar a la cumbre. Siempre tienen que estar orando y siempre pues tenemos que estar buscando esa protección. Decir a mucha gente que puedan orar por uno. Continuamente pues somos tentados, continuamente estamos pasando pruebas y justamente la oración de los que están alrededor pues nos ayuda y nos levanta.
A veces también cuando algún líder, pastor, algún, pues mm, cae, desciende, y muchas veces también es porque la iglesia o las personas que están a su cargo no oran por esta persona. Debemos de estar orando continuamente por nuestros líderes. Debemos de estar orando continuamente por nuestros pastores. Otra característica que podemos ver o resaltar en Josué es el bastón de la, de la integridad. En Números 32:12 leemos, excepto Caleb, hijo de Jefone, Ceneseo, y Josué, hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de Jehová. La palabra perfecto, porque Dios se refiere a ellos como perfecto. Perfecto es igual a íntegro. ¿Y qué significa íntegro? Íntegro significa recto, probo, honrado, ¿no? Total, que tiene todas sus partes. Entonces quiere decir que cada área de la vida de Josué, su espíritu, su mente, sus emociones, su voluntad, sus motivaciones, etcétera, etcétera, armonizaban en obediencia a Dios y a su palabra. El bastón de la integridad nos da seguridad en cada peldaño. Y cuando estamos en la cumbre, nos ayuda a mantenernos en forma equilibrada. Entonces, aprendamos a ser íntegros. Otra cosa que leemos de Josué, como él ascendió a la cumbre, es que después de ser instruido, él recibió autoridad delegada de parte de Dios. Recibió autoridad delegada de parte de Moisés en presencia de todo Israel. Vamos a leerlo, está en Deuteronomio 31:7. Y dice, y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel, esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú se las harás heredar. Entonces aquí encontramos otro de los grandes secretos para poder llegar a la cumbre, y es vivir bajo autoridad y esperar que esa autoridad no sea delegada. El delegarse en el liderazgo y en el ministerio es una grada resbaladiza, mi querido hermano, que nos impide caminar con seguridad hacia la cumbre del éxito, según Dios. Entonces, tenemos que aprender a vivir en autoridad y esperar que esa autoridad no sea delegada. Otro aspecto que también vemos en la vida de Josué, cómo llegó a la cumbre, y es que la reconfirmación de su ministerio y la transferencia de la unción y poder ministerial la recibió bajo la nube. Vamos a leerlo. En Deuteronomio, el capítulo 31, los versos del 14 al 17 nos dice, y Jehová dijo a Moisés, he aquí, se ha acercado el día de tu muerte. Llama a Josué y esperad en el tabernáculo de reunión para que yo le dé el cargo. Fueron pues Moisés y Josué y esperaron en el tabernáculo de reunión. Y se apareció Jehová en el tabernáculo en la columna de nube, y la columna de nube se puso sobre la puerta del tabernáculo. Examinemos bien estos estos dos versículos, porque hay
una tremenda enseñanza aquí. Hay frases muy importantes que debemos tomar en cuenta. La primera, llama a Josué y dice, esperad en el tabernáculo. Esperad en el tabernáculo. A veces, mi querido hermano, no nos gusta esperar en el tabernáculo. Y el tabernáculo es símbolo de la presencia de Dios. No nos gusta esperar la manifestación de la presencia de Dios. Queremos salir apresuradamente antes del tiempo de Dios. Queremos ejercer el ministerio. Queremos ejercer, ¿no? El liderazgo antes del tiempo de Dios. Porque tal vez estamos tan afanados en querer llegar a la cumbre y no queremos esperar. Esperemos. Otra de las frases que tenemos que tomar en cuenta de estos versículos dice, yo daré el cargo. Eso dijo Dios. Yo le voy a dar el cargo a Josué. Cuando es Dios, mi querido hermano, el que da el cargo, nuestro liderazgo y nuestro ministerio permanecerán. Cuando el cargo es dado por el hombre, fenecerá en el tiempo de la crisis y en el tiempo de la adversidad. Hay miles que ejercen ministerios por autoelección o porque alguien con ligereza les delegó sin que Dios los haya llamado. Al intentar subir a la cumbre, solo encontrarán golpes, caídas y raspones. Otra frase que también tenemos que tomar en cuenta en este versículo dice, y apareció Jehová en el tabernáculo en la columna de nube. Quien va a liderar con éxito a la manera de Dios, primero, mi querido hermano, debe ser cubierto, lleno, bautizado, henchido en la nube del Espíritu Santo. Sin esa nube es imposible ejercer el liderazgo cristiano. Veamos, en el caso de los discípulos habían sido bien instruidos por el mejor de los maestros, Jesucristo. Sin embargo, él, ¿qué les dijo? Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Eso está en Lucas 24:49. También veamos un aspecto más de cómo Josué llega a la cumbre. A pesar de haber sido reconocido por el pueblo y reconfirmado por Dios en su llamamiento, siempre estuvo cerca de su mentor y de su padre espiritual. No que él pensó y dijo, ya lo he alcanzado todo y desechó. No, veamos cómo se comportó Josué. Está en Deuteronomio 32:44. Y vino Moisés y recitó todas las palabras de este cántico a oídos del pueblo, él y Josué, hijo de Nun. Entonces, este principio, ¿no? De estar cerca de su mentor y de su padre ministerial, también lo podemos ver, ¿no? En Timoteo con Pablo. Ese es un gran principio. Cuando tú alcances también ese éxito en donde tú ya eres reconocido, primero te llama tu líder, ¿no? te ora por ti y después Dios te levanta, pues en todo momento también tienes que estar al lado de tu mentor y tu padre ministerial, no tu padre espiritual. Ese es un principio que debemos tomar en cuenta siempre. Hay muchos que de repente llegan a la cumbre y se deshacen de todas las personas cuyos consejos pueden servir muchísimo para las funciones ministeriales. Por otro lado, también vemos que Josué tuvo el reconocimiento, el respeto y la aceptación de parte del pueblo a su liderazgo. En Josué 1:16-17 dice,
Entonces respondieron a Josué diciendo: Nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado, e iremos a donde nos mandes. De la manera en que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti, solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Nadie sube a la cumbre, mi querido hermano, sin un pueblo que lo aprecie, que lo reconozca, que lo apoye y que esté dispuesto a la obediencia. Josué se ganó eso. Hay muchos que de repente quieren comprar, quieren ganárselos. Tú no tienes que ganar a nadie, mi querido hermano. Tu estilo de vida y la forma como tú actúas, pues eso repercutirá en las personas que estás a tu cargo, te apreciarán, te reconocerán y también estarán dispuestos a obedecerte. Dios nos da la gracia delante del pueblo. Cada persona que nos ama realmente y reconoce nuestro liderazgo, considera, mi querido hermano, que es un regalo de Dios. Por último, también podemos ver que Josué fue engrandecido en el tiempo de Dios. Fueron muchos años de liderazgo fiel, abnegado, obediente y sacrificado. Realmente es encantador la declaración divina acerca de Josué. En Josué 3:7 dice: Entonces Jehová dijo a Josué: Desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Es como si Dios le hubiera dicho a Josué: Mira, Josué, hoy has llegado a la cumbre. Ahora bien, estás en la cumbre. Pero si Dios te engrandece, pues la mente no se envanece. Si Dios te engrandece, la humildad permanece. Y si Dios te engrandece, el corazón se enternece. Si Dios te engrandece, el ministerio nunca fenece. Si Dios te engrandece, el pueblo nos obedece. Josué verdaderamente estuvo en la cumbre. En Josué 4:14 dice: En aquel día Jehová engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel. Y le temieron como habían temido a Moisés todos los días de su vida. Josué cumplió a cabalidad el plan y el propósito de Dios para su vida y su ministerio, cual fue poseer la tierra y darla en heredad a su pueblo. En Josué 11:23 dice: tomó pues Josué toda la tierra conforme a todo lo que Jehová había dicho a Moisés, y le entregó Josué a los israelitas por herencia conforme a su distribución según sus tribus, y la tierra descansó de la guerra. Josué cumplió el deseo de Dios al darle la heredad a su pueblo y el descanso. Entonces, después de haber experimentado todo esto, de haber estar en la cima, de haber aceptado todo el trato de Dios para llegar pues a la cumbre, ¿no?, del éxito, ahora pues Josué, con toda la autoridad moral y espiritual, eh, y sin retener nada en absoluto, aconseja al pueblo para que
el pueblo pueda aprender de él y les da a conocer los secretos de su ascenso y al mismo tiempo los secretos de su permanencia en la cumbre. Lo primero que Josué le dice al pueblo, le dice, hay que esforzarse. Y eso está en el capítulo 23, el verso 6. Esfuércense mucho, les dice. Segundo lugar, hay que guardar la ley. Y eso también lo dice en este verso 6 del capítulo 23. Hace todo lo que está escrito en la ley de Dios, les dice. También en el verso 7 de este capítulo 23 les da pues otro secreto para mantenerse o en el ascenso, para alcanzar la cumbre y para mantenerse ahí. Guardar la pureza delante de Dios. Cuando Él dice, para que no mezcléis con otras naciones. En el verso 7 del capítulo 23. También le da otro secreto. Dice que hay que permanecer en fidelidad. Y eso lo dice en el verso 8 de este capítulo 23. Mas a Jehová vuestro Dios seguiréis como habéis hecho hasta hoy. Otro secreto que también transmite Josué al pueblo, le dice que hay que guardarse diligentemente en amor a Dios. Esto lo dice en el verso 11, en el verso 23. Guardad pues con diligencia vuestras almas. Hay que guardarse diligentemente en el amor de Dios, les dice. Por otro lado, en el verso 14 de este capítulo 23 de Josué, también les da otro secreto y le dice, hay que reconocer a tiempo la fidelidad de Dios. Él muy claramente dice, reconoced pues con todo vuestro corazón y toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová ha dicho a vosotros. En todo momento reconozcamos la fidelidad de Dios. Otro consejo o otro secreto para alcanzar la cumbre, dice que hay que permanecer en el temor de Dios. Esto está en el verso 14, desde el capítulo 23. Ahora pues, temed a Jehová, dice. En el verso 14 también les da otro secreto impactante y le dice que hay que ser íntegros, hay que servir al Señor con integridad. Todas las áreas de tu vida. Integridad es todo. No es desintegrarse, es tener un pedacito acá, un pedacito allá. No. Todo tu ser. Todo. Tus emociones, tu voluntad, tu espíritu, todo tiene que estar en armonía con Dios. En el servicio a Dios. Servir con integridad. Otro consejo, otro secreto que también transmite Josué al pueblo es que hay que darle el primer lugar a Dios. Esto está en el capítulo 24, el verso 23. Dice, quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Estos 9 principios no solo pues ayudaron a escalar y llegar a la cumbre, sino que también estos 9 principios le ayudaron a sostenerse en la cumbre, dejando pues un gran ejemplo sobre Israel y su liderazgo. Vamos a leerlo en Josué 24:31 y dice, y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a José y sabían que todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Qué impacto tan grande y duradero, mi querido hermano, dejan aquellos que con pasos firmes escalan, permanecen y mueren fieles en la cumbre de la bendición. Mi querido hermano, Dios quiere llevarnos a ese estado de bendición. Quiere que alcancemos el éxito en nuestras vidas, en nuestra vida profesional,
en nuestra vida espiritual, en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestra familia. Si queremos alcanzarlo, tomemos estos principios que le ayudaron a Josué a alcanzar el éxito. Dios trató con él y cuando estuvo en la cumbre, los 9 principios que hemos mencionado le permitieron permanecer en ella. Mi querido hermano, apliquémoslos a nuestra vida. ¿Cuáles son? Esforcémonos. Guardemos la ley de Dios. Mantengamos la pureza delante de Dios. Permanezcamos en fidelidad a nuestro Dios. Guardémonos diligentemente en el amor a Dios. Reconozcamos siempre la fidelidad de Dios. Permanezcamos en el temor de Dios. Sirvamos a nuestro Dios en integridad y siempre demos el primer lugar a Dios. Mantengámonos en esos principios y no nos olvidemos todo el trato que Dios tuvo con Josué para llegar a eso. Todo nuestro caminar, Dios va tratando con nosotros, porque el propósito de Dios siempre se cumple. A veces no nos gusta, pero tenemos que aprender a discernir y tenemos que aprender, pues, a reconocer los tratos de Dios en nuestra vida. Sabemos, como dice la Escritura, que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Revisemos, pues, cómo Dios trató con Josué y cómo Josué respondió. Y no te olvides de algo muy importante, que cuando llegues a la cumbre es porque Dios te ha engrandecido. Pero si Dios te engrandece, la mentalidad no se envanece. Si Dios te engrandece, la humildad permanece. Si Dios te engrandece, el corazón se enternece. Si Dios te engrandece, el ministerio no fenece. Y si Dios te engrandece, el pueblo te obedece. Principios, estilos de vida que debemos aprender. Todos los miércoles, te espero para seguir aprendiendo de estos personajes cuyas enseñanzas debemos asimilarlas, aplicarlas en nuestra vida y ten por seguridad que nuestra forma de actuar cambiará y reflejaremos la gloria de Dios en nuestra vida. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo de meditación. Gracias, Señor, porque nos haces ver cuáles son también nuestros errores y al mismo tiempo nos haces ver, Señor, qué principios podemos utilizar cuando nos llega y nos alcanza la bendición o cuando llegamos al estado de bendición que tú quieres que alcancemos. Muchas veces caemos, Señor, porque no nos mantenemos firmes. Ayúdanos, danos ese discernimiento que necesitamos y también la fortaleza para seguir adelante. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Querido hermano, pues todo lo que hemos aprendido, pongámoslo por obra. Recuerda, tú eres bendecido para bendecido. Que Dios te bendiga.